Queridos espectadores, en el episodio anterior, la madre de Alex se desmayó y fue llevada al hospital. Alex y Tuna enfrentaron el miedo, la sensación de culpa y la posibilidad de perder a su madre. Hoy exploraremos lo que sucede después de esa aterradora noche cuando la madre de Alex finalmente despierta, comienza a recuperarse, y Alex junto a Tuna están a su lado cuidándola con todo su corazón como una verdadera familia. Si encuentras la historia interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Mamá. La voz de Alex temblaba antes de que se diera cuenta de ello. En la cama del hospital, debajo de la manta blanca, los párpados de la señora Fuang parpadearon suavemente y luego se abrieron lentamente. En ese instante, todo parecía detenerse. Las máquinas seguían haciendo su sonido suave, el olor a antiséptico flotaba en el aire, pero nada de eso importaba. La mirada de ella encontró a Alex primero. ¿Estás aquí?, susurró con voz débil pero clara. Alex se inclinó hacia ella, sus ojos brillando. Nunca me he ido. A su lado, Tuna se quedó quieta como si estuviera paralizada su mano, aún sosteniendo la toalla tibia mientras la pasaba suavemente por las manos de la señora Fuang. Durante los últimos días solo había actuado por instinto, preocupada. Ahora, al ver los ojos familiares abrirse, su vista también se nubló por el alivio. Y ella... La mirada de la señora Fuang se desvió y se detuvo en la joven mujer al lado de Alex. Tuna tragó saliva y sonrió suavemente. «Hola, señora. ¿Cómo se siente?». Una ligera sonrisa apareció en los labios de la señora Fuang. «Me siento mejor. Gracias a ti y a él». Fuera de la ventana, la luz de la mañana se filtraba en la habitación, iluminando los bordes de la cama y las cortinas. Era la primera vez desde que fue ingresada en el hospital que la luz no parecía tan implacable. Era como una promesa tranquila. Alex ajustó la manta para su madre, cada movimiento suave y cuidadoso, como si cada pliegue fuera importante. «La fiebre de mamá ha bajado», susurró. El doctor dijo que los signos vitales de mamá esta mañana están muy bien. Tuna sostuvo el pequeño frasco que había traído consigo desde la mañana. He preparado un poco de agua de jengibre caliente. ¿Solo un poco? Eso la hará sentirse mejor. La ayudó a incorporarse. Está bien. Entre ellos trabajaron juntos a la perfección. Alex sostuvo la espalda de su madre mientras Tuna colocaba la almohada detrás de su hombro y le acercaba el vaso a los labios. La forma en que trabajaban juntos era tan natural, casi sin necesidad de palabras. Fuerza y dulzura en equilibrio. La señora Fuang dio un sorbo de agua lentamente. La sensación cálida se extendió por su pecho y respiró aliviada. «Está muy rica», dijo. «¿La hiciste tú?» «Sí, recuerdo que a mamá no le gustan las cosas muy dulces, así que la preparé al punto justo», respondió Tuna. Una sonrisa fugaz cruzó los ojos de la señora Fuang. «¿Aún recuerdas eso?» «Intento recordar las cosas importantes», respondió Tuna, su voz un poco tímida. Alex la miró de reojo, sintiendo una sensación indescriptible. Al verla de esa manera, con los ojos suaves, la mano firme, cada gesto lleno de preocupación, su corazón se calmaba y a la vez le dolía. Todo el día de hoy, si había algo que podría describir su rostro, era que ella estaba cuidando a su madre con todo su corazón. Cuando el frasco fue colocado a un lado, la mano de la señora Fuang, sin pensarlo, buscó una mano para tomar. Sin dudar, Tuna le tendió la mano. Aunque su agarre era débil, su mirada era muy clara. «¿Dónde está Henry?», preguntó de repente. Alex soltó una risa suave. «Te despiertas y lo primero que preguntas es por Henry». «Claro», ella respondió como si fuera obvio. «Hoy está con la señora Tang», dijo Tuna, su voz rápida como un rayo. «Está perfectamente bien. Seguro está gateando por toda la sala de su casa y buscando cómo tirar todo al suelo. Seguro lo están consentiendo». Una risa inesperada salió de la señora Fuang.
Fue ligera pero llenó cada rincón de la habitación. Alex cerró los ojos un momento para sentirlo. «Quiero verlo pronto», susurró ella. «Lo llevaré a verte», prometió Alex, «pero solo cuando hayas descansado. No vamos a arriesgar tu salud». La enfermera entró poco después, revisó los equipos de monitoreo y sonrió. «Está respondiendo bien. Su cuerpo está luchando. Manténganla abrigada, mantengan el ambiente tranquilo y ofrézcanle algo de comida cuando pueda comer. Están haciendo un excelente trabajo». Cuando la enfermera se fue, el silencio que quedó ya no era tan pesado. Se volvió ligero, casi como un consuelo. El pitido de las máquinas ya no era una amenaza, sino una garantía firme. Alex se movió hacia el final de la cama y miró a las dos mujeres que más amaba en el mundo. Tuna se sentó cerca masajeando suavemente los dedos y las muñecas de su madre, como había aprendido, asegurándose de que la circulación de ella mejorara después de tantos días de debilidad. «¿Te duele?», preguntó Tuna. No respondió la señora Fuang. «Se siente como si estuviera viva». Ella observó a la joven durante un largo momento. La forma en que inclinaba la cabeza para escuchar. Cómo ajustaba la manta sin necesidad de ser recordada. Cómo siempre ponía a los demás antes que a sí misma. Alex llamó a la señora Fuang en voz baja. Él se incorporó de inmediato. «Sí, mamá». Su mirada seguía fija en Tuna aunque hablaba con él. «Hiciste la elección correcta». Ambos se quedaron quietos. Las manos de Tuna dejaron de masajear los dedos de la señora Fuang. La respiración de Alex se detuvo en su garganta. Por un segundo nadie se atrevió a moverse. Luego, sin más palabras, la señora Fuang tomó suavemente la mano de Tuna. No hubo discursos largos ni declaraciones dramáticas, solo una aceptación simple e irrefutable. La cara de Tuna se sonrojó. Bajó la cabeza ligeramente, sus labios esbozaron una pequeña sonrisa, sintiendo que estaba demasiado emocionada. «Gracias», dijo suavemente. «Solo quiero que se recupere. Eso es todo lo que importa». «Eso», respondió la señora Fuang, «es la razón por la que confío en ti». El tiempo pareció detenerse después de ese momento. Pasaron los siguientes minutos hablando en susurros sobre la comida del hospital, sobre la sensación extraña de no estar en casa, sobre cómo Henry probablemente extrañaría su voz, aunque el niño no entendiera por qué. De vez en cuando el cansancio volvía a la señora Fuang, quien cerraba los ojos durante unos minutos para luego abrirlos y ver que ellos seguían allí, siempre allí. Cerca del mediodía, Alex finalmente admitió que tenía hambre. «Voy a bajar a conseguir algo de comer», dijo. «¿Te gustaría un poco de arroz o sopa?» «Solo algo caliente está bien», respondió la señora Fuang. «Tú decides». «Entonces llamaré a Tuna si no estoy seguro», respondió Alex con tono alegre. «Volveré enseguida. Tuna, quédate con mamá. Yo no me voy a ningún lado», dijo Tuna. Cuando él se fue, la puerta se cerró y solo quedaron los sonidos distantes de los pasos en el pasillo. Dentro, la habitación de repente se sintió más pequeña, pero también más acogedora. «Puedes descansar. ¿Sabías?», dijo la señora Fuang girando la cabeza para mirar a Tuna. «Has estado despierta tanto tiempo como Alex». «No pasa nada», respondió Tuna de forma automática. «Entonces, siéntate bien», insistió la señora Fuang, dándole unas palmaditas en el espacio junto a la cama. «No te quedes de pie a medias flotando entre estar aquí y allá en la habitación». Tuna obedeció y acercó la silla sentándose. Sus manos, que no podían dejar de moverse, arreglaban la manta, ajustaban la almohada y revisaban el vaso de agua sobre la mesa junto a la cama. «Me haces recordar algo que había olvidado», dijo la señora Fuang después de un momento. Tuna la miró. «¿Qué es, mamá?» «Que la bondad verdadera es silenciosa», respondió la señora Fuang. «No necesita ser vista, solo permanece». Estas palabras hicieron que Tuna sintiera algo más profundo de lo que pensaba. Sus ojos brillaron y rápidamente miró hacia abajo, no queriendo hacer que ese momento se volviera más pesado. «Solo hago lo que puedo», dijo.
Y eso, respondió la señora Fwang, su voz suave pero firme, es por lo que te valoro. La habitación del hospital se fue calmando poco a poco. Solo quedaba la paz que solo llega cuando el corazón finalmente se siente seguro. El ritmo constante de los equipos médicos, la luz suave que se filtraba a través de las cortinas, los sonidos lejanos del pasillo, todo se desvaneció. Cuando Alex volvió, traía una bandeja con comida sencilla y una taza de té extra para Tuna. Se detuvo en la puerta sin decir nada. Su madre descansaba apoyada en la almohada, los ojos medio cerrados, una ligera sonrisa aún en sus labios. Tuna estaba sentada junto a ella, una mano suavemente colocada sobre la suya, como si estuviera protegiendo ese momento frágil con todo lo que tenía. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Alex sintió algo ligero en su corazón. La habitación del hospital ya no se veía como un lugar lleno de miedo. Se parecía más a una casita tranquila, no por las paredes o los muebles, sino por el cuidado, la paciencia y ese tipo de amor que no necesita grandes discursos. Y en el centro de todo eso estaba precisamente lo que la historia de hoy había llegado a ser. La madre de Alex se está recuperando y Tuna junto con Alex la están cuidando con todo su corazón. La luz de la tarde cruzaba el cielo, y un rato después parecía que todo el hospital había decidido respirar aliviado. La luz amarilla suave se filtraba a través de las cortinas, transformando la habitación en un capullo cálido en lugar de un lugar para situaciones de emergencia. Las máquinas seguían sonando de manera constante, pero ahora esos sonidos eran más una garantía que una advertencia. Alex estaba junto a la ventana sosteniendo su teléfono con la pantalla llena de mensajes de trabajo no leídos. Reportes, reuniones, plazos. Todo parpadeaba en la barra de notificaciones. Echó un vistazo rápido, luego bloqueó la pantalla y guardó el teléfono en el bolsillo. Hoy no había nada más importante que lo que tenía frente a él. En la cama su madre estaba sentada apoyada en un montón de almohadas. El color de su rostro había vuelto lo suficiente como para demostrar que su cuerpo estaba luchando. Las arrugas del dolor se habían suavizado. En la silla junto a ella, de acuerdo con las reglas del Hospital Tuna, sostenía un tazón de sopa caliente con el vapor elevándose suavemente y llevando consigo la luz de las bombillas fluorescentes. Despacio le recordó suavemente levantando la cuchara. Solo un poquito. El estómago de mamá ya ha sufrido mucho. Ahora hablas como una doctora, bromeó la señora Fwang. Su voz seguía débil pero claramente llena de humor. Porque tengo mucha experiencia con una paciente muy caprichosa, respondió Tuna riendo. Henry, preguntó la señora Fwang, y solo mencionar su nombre hizo que su rostro se iluminara. Sí. Tuna rió suavemente. Seguro que está causando un caos en la sala de la señora Tang ahora mismo. Si ve algo que parece peligroso, lo intentará agarrar inmediatamente. Alex se acercó y se apoyó en el pie de la cama. Ayer intentó comer una hoja del jardín, agregó. Me di vuelta por un segundo y ya casi la tenía en la boca. Su madre negó con la cabeza, sorprendida y divertida a la vez. ¿Y quién lo rescató ese día? Tuna, respondió Alex de inmediato, asintiendo hacia ella. Como siempre. Solo reaccioné más rápido, dijo Tuna tratando de ser modesta, aunque sus ojos brillaban. Se rieron suavemente con cuidado, pero aún así fue una risa. Un sonido que Alex se dio cuenta que había extrañado más que cualquier otra cosa. Después de unas cucharadas de sopa, la señora Fwang puso su mano sobre la muñeca de Tuna. Eso está bien, susurró. Ya has comido bastante, después comes más. Siéntate. Has estado de pie cerca de mí todo el día. Estoy bien, respondió Tuna, pero aún así dejó el tazón de sopa a un lado y se sentó colocando suavemente los dedos sobre la manta como si se apoyara en ella. Alex miró a su madre con atención. ¿Te mareas? ¿Te duele?, preguntó. Si sientes algo raro, dímelo. La señora Fwang inhaló y negó lentamente con la cabeza.
No solo estoy cansada, pero me siento aliviada. Su mirada pasó de él a la joven que estaba a su lado. No es como ayer o anteayer, pero ahora está bien. Alex no respondió con palabras. Simplemente tomó su mano y la apretó con la garganta apretada sin fuerzas para confiar en su propia voz. «Estoy pensando», continuó ella suavemente. «¿En qué?», preguntó él. «En lo afortunada que soy», dijo ella. Cuando desperté, no era la enfermera ni un desconocido quien estaba a mi lado, sino mi hijo, y ella dijo mirando a Tuna. «Ustedes dos estaban a mi lado cuidándome como una familia de verdad». Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire, cálidas y pesadas. Las pestañas de Tuna temblaron ligeramente mientras miraba hacia abajo por un momento. «Esos somos nosotros», dijo suavemente. «Una familia». No hubo dramatismo. No hubo música fuerte ni discursos grandilocuentes, pero la forma en que lo dijo hizo que el corazón de Alex se apretara de la mejor manera posible. Un leve golpeteo interrumpió ese momento. El doctor entró, revisó los equipos, escuchó la respiración de la señora Fuang, revisó los indicadores y luego dijo lo que habían estado esperando en silencio. «Si sus signos vitales siguen estables, así», dijo el doctor sonriendo con calma, «ella podrá irse a casa en unos días. Su proceso de recuperación va muy bien. Ustedes la trajeron en el momento justo». Una ola de alivio pasó por Alex tan rápido que casi lo dejó atónito. «Gracias, doctor», respondió inclinando ligeramente la cabeza. «Sigan así», dijo el doctor echando una rápida mirada a Tuna. «Claramente está rodeada de buen cuidado». Cuando el doctor se fue, la habitación pareció un poco más grande, como si las paredes se hubieran alejado, dejándoles un poco más de espacio para la esperanza. «Vuelve a casa», susurró la señora Fuang. «Nunca pensé que echaría tanto de menos el viejo sofá y a los ruidosos vecinos. Henry va a gritar por toda la casa cuando te vea regresar», dijo Alex bromeando, pero también previendo. «Eso está bien», respondió la señora Fuang. «Quiero escuchar todos los ruidos que haga». Pasaron el resto del tiempo planeando las pequeñas cosas que de repente se volvieron tan valiosas que cocinarían cuando ella regresara a casa, dónde pondrían la alfombra de juegos de Henry para que ella pudiera verlo gatear, y si debían mover su sillón favorito cerca de la ventana para aprovechar más la luz solar. «Podemos poner el sillón cerca de la ventana grande en la sala», sugirió Tuna, «para que tenga luz natural por la mañana. Y podemos extender los juguetes de Henry sobre la alfombra frente a ella. Entonces él va a gatear directamente hacia ella», agregó Alex. «Miren cómo están ustedes dos», dijo la señora Fuang con una ligera sonrisa. «Ya están organizando todo mi día». «No tengo descanso de ser querido», dijo Alex en voz baja. Un momento después todo parecía tan suave, tan pacífico. El miedo que había oscurecido cada respiro en los últimos días comenzaba a desvanecerse, cediendo paso a algo más ligero. Pero la calma en sus vidas nunca dura mucho. La noche se acercaba sin que nadie lo notara. La luz dorada de afuera se desvaneció hasta convertirse en un resplandor tenue, y las luces fluorescentes ya la habían reemplazado por completo. La habitación perdió su calidez, pero el ambiente seguía manteniendo su tranquilidad. Alex salió para resolver las facturas en el mostrador y preguntar sobre el proceso de alta. Antes de irse miró a las dos. «Si hay algo raro, llámame enseguida. Siempre tendré el teléfono». «Estamos bien», tranquilizó su madre. «Me quedaré con ella», agregó Tuna. «Ve tranquilo». Él dudó un segundo más, luego asintió y salió al pasillo. El silencio que quedó después fue diferente. Ya no era pesado ni aterrador, solo el tipo de silencio que hay cuando dos personas ya no necesitan llenar el espacio con palabras. «Acércate más», dijo la señora Fuang después de un rato, dándole golpecitos en el costado de la cama. Tuna movió su silla más cerca hasta que casi se tocaron los codos. «Seguramente estás cansada», dijo la señora Fuang. «Has cuidado de mí y de Henry y has tratado de evitar que Alex se quiebre». Una ligera risa escapó de Tuna. «Él está haciendo todo lo que puede. Él te quiere mucho».
Lo sé, dijo la señora Fuang, y sé que él también te quiere a ti. Palabras simples, pero que llevaban el peso de algo que se reconoce en silencio en lugar de ser proclamado dramáticamente. La cara de Tuna se sonrojó. Solo quiero que sepas, comenzó con cuidado, que no estoy aquí porque sienta que es una obligación. Estoy aquí porque quiero, porque tú eres importante para mí. Esta familia es importante para mí. Y tú eres importante para mí, respondió la señora Fuang sin vacilar. Levantó la mano y suavemente apartó un mechón de cabello de la cara de Tuna, como lo haría una madre con su hija. Has estado con Alex cuando las cosas fueron difíciles. Has abrazado a Henry cuando lloró, y ahora estás aquí conmigo. Una madre no puede pedir más que eso. Las emociones se agolparon en los ojos de Tuna. Parpadeó para ocultarlas, pero ese sentimiento permaneció. Gracias, susurró. Un ligero golpeteo interrumpió su momento. Con xin mẹ, những ngày này con thất bại, con sẽ chẳng còn chỗ đứng nào nữa. Không gian nhận tiếng đập của cả hai van trong sự im lặng. Bà Lan nhìn con gái, đôi mắt ngập tràn. Cuối cùng gật đầu. Được, mẹ sẽ giúp con. Ngay khoảnh khắc ấy, Linh mình vào một mẹ. Đôi vai run rẩy, nước tuôn xối xả, nhưng ẩn sau màn nhẹ nhàng đôi mắt cô ánh như người tia nhìn lạnh lùng, sắc như lưỡi dao. Tia nhìn của kẻ vừa quyết định đánh đổi tất cả. Cảnh khép lại bằng một cảnh góc chậm. Ánh mắt Linh lóe sáng trong bóng tối, cùng một chiếc đồng hồ tích tắc vang vọng. Linh thực sự muốn giữ lại công việc, hay cô đang bắt đầu cắm cờ nguy hiểm với Uzi và cả gia đình anh?